solamente es la gracia de Dios en nosotros. Amén. Y también, hermanos, gracias a Dios el día de ayer pudimos adquirir el otro terreno, entonces esperamos que podamos extendernos un poquito más en un futuro, ahorrar, juntar, trabajar para poder hacer nuestro local, porque no es la iglesia, ese es el local de la iglesia, amén. Un poquito más grande y que podamos estar mejor distribuidos, quizás ya hacer comidas en ese lugar, quizás que el Señor obre en nosotros, hermanos. Nada más pedimos eso, que su gracia siga con nosotros, como Moisés dijo, si tu presencia no va con nosotros, entonces no iré. Que el corandeo siempre esté en nuestras vidas, amén. Que la presencia de Dios siempre esté con nosotros. Siempre buscamos eso, hermanos. Si no fuera por la gracia de Dios, hermanos, no podríamos estar aquí, no podríamos tener lo que tenemos, no podríamos gozar de la vida, de la salud, de la dicha, de la bienaventuranza, de la salvación. Así que todo esto proviene de Dios, amén. Como dice 2 Corintios 5:18, y todo esto es de Dios que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo. Amén. Todo esto proviene de Dios, hermanos. Nada proviene de nosotros. Y si algo proviene de nosotros, solamente es porque somos instrumentos en las manos de un Dios soberano. Gracias, hermana Patricia, por su testimonio. Gracias, hermanos, por los cantos que nos edifican. Cada estrofa, hermanos, es una pequeña frase que nos ayuda, nos anima, nos alienta, nos conmueve. No solamente son las emociones lo que nos mueven, sino es el intelecto de conocer lo que cantamos, edificarnos a través de ese conocimiento. Amén. Hermanos, acompáñenme, por favor, a Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Cuando lo tenga, diga amén. Algo se me está pasando, no recuerdo, pero seguramente lo recordaré al final. Segunda de Pedro 2, hermanos, versículos 9 y 10. Primera de Pedro 2, 9 y 10. Primera de Pedro. Esta es una epístola, una carta en español, epístola en griego, que fue escrita por, lógicamente, Pedro. El remitente, hermanos, muy probablemente es a la iglesia en persecución. Algunos de ellos, hermanos, se reunían en casas, otros se reunían en lugares remotos. Pero Pablo dirige, hermanos, esta epístola, esta carta, a hermanos que están dispersos, a hermanos que están en congregaciones. Esta carta, hermanos, fue repartida a través de diversas congregaciones. Y fíjense bien, hermanos, porque Pedro, hermanos, está identificando lo que son los creyentes. Aquellos que han creído, valga la redundancia, aquellos que han entregado sus vidas a Cristo, y Él les adjudica una cosa importante e interesante, que ellos son pueblo de Dios. Vean lo que dice el versículo. Mas nosotros, es decir, mas ustedes, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, ¿a qué? A su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Querido hermano, ¿qué es lo que tú y yo somos en Cristo? ¿Qué es lo que ahora el Señor nos ha dado y lo que ahora nos identifica? Y es que somos pueblo de Dios. Si tú el día de hoy, hermano, estás tan interesado por investigar, indagar o saber de dónde proviene tu apellido, déjame decirte que hay algo más excelso, más sublime, más trascendente, y esto es lo que somos en Cristo. Somos pueblo de Dios. Amén. Hermano, si el día de hoy tú estás buscando de qué familia vienes, de qué nacionalidad eres, a veces a mí me dicen, hermano, tú vienes de Corea, y creo que tengo ahí un bisabuelo que era coreano, no sé si era mi bisabuela, y por eso tengo los ojitos un poquito rasgados. Pero, hermanos, lo que nos identifica, algo más excelso que una nacionalidad, es la nacionalidad que tenemos en Dios. Amén. Es que somos un pueblo, hermano, adquirido, un real sacerdocio, gente santa. Y eso es lo que quiero hablarte del día de hoy. A veces, hermanos, estamos tan involucrados en pensar qué es lo que haremos, qué es lo que somos, de dónde venimos, si venimos del chango,
si venimos del Big Bang, de qué somos ahora, hermanos. Eso es lo que nos importa ahora. Y Pedro va a identificar lo que las personas creyentes son. ¿Y qué son? Son pueblo de Dios. Amén. Hermanos, si tú has creído en Cristo, porque esta epístola va dirigida a creyentes en Jesús, en la salvación que es a través de la fe por Cristo Jesús. Si tú eres salvo por fe, entonces esto te debe identificar. Si tú no eres creyente, este mensaje no es para ti. Y por lo tanto te invito a que te arrepientas de tus pecados. Bien, primeramente, hermanos, son tres cosas lo que quiero hablarte el día de hoy. Que somos un pueblo de Dios que tiene una identidad histórica. Pero a la misma vez, hermanos, este pueblo tiene un propósito histórico. Y número 3, este pueblo tiene un testimonio histórico. Así que, ve lo que dice, por favor, el versículo 9. Estaremos viendo que el pueblo de Dios tiene una identidad histórica. Mas vosotros sois, ¿qué? ¿Qué eres, hermano? Eres un linaje escogido. Ahora, la palabra linaje, hermano, esta palabra es interesante e importante. Porque el linaje solamente son aquellas personas o aquel grupo de personas que está compuesto, valga la redundancia, por personas que han sido escogidas. De modo, hermano, que tú y yo somos un linaje que provienen de una persona en ascendencia, especialmente noble, porque un linaje es un linaje noble, donde todos somos hermanos y donde todos tenemos un padre. Hermanos, como linaje tenemos un padre. Como linaje somos un grupo colectivo de personas, pero no de todas partes, es decir, no todas las personas son parte de nuestro linaje, sino que es un linaje escogido. Hermanos, somos escogidos. A partir del siglo II, esta expresión de linaje escogido vino a ser una expresión designada para los creyentes en todo el mundo. Ojo, creyentes. Los que no son creyentes no son linaje escogido porque no han sido escogidos. Es un principio, hermanos, el que Dios escogió a su pueblo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento Dios elige a Israel. ¿Sí está conmigo? En Romanos capítulo 9 encontramos que Dios ama a Jacob y aborrece a Esaú. Ahora, hermanos, por la fe en Cristo, somos una estirpe escogida de Dios, por lo cual nos incluye en ese linaje. Amén. Si notas la palabra escogido, hermanos, somos privilegiados porque somos escogidos. Somos linaje escogido y por lo tanto eres privilegiado. Hermano, el hecho de que tú te sientes en estos lugares, míreme aquí por favor, presta atención. El hecho de que tú te sientes en estos lugares, hayas tenido la convicción, la certeza de que Cristo es tu Salvador, eso te convierte en un escogido. No el hecho, hermano, de que tú te reúnas aquí y simplemente vengas, sino el hecho de que te reúnas sabiendo que eres un creyente y que Cristo ha muerto por tus pecados. Eso te convierte en un linaje escogido. Porque puede venir gente aquí, hermano, sentarse en nuestras bancas, pero no pueden ser linaje escogido. Pero si tú vienes aquí sabiendo que Cristo murió por tus pecados y que la salvación y la justificación han llegado a tu vida, eso te convierte en un linaje escogido. Eres parte del linaje de Dios. Amén. Así que, hermanos, esta palabra escogido a veces es un poquito complicada para nuestros corazones y nuestra mente, pensando que, bueno, y los demás no son escogidos. Quiero que me acompañes a Efesios 1:5. Efesios 1:5. En amor, habiendo sido, ¿qué? Predestinados para ser, ¿qué? ¿Ya está ahí, hermano? Efesios 1:5. Para ser adoptados hijos suyos. Hermano, eres predestinado, eres elegido con un propósito, ser adoptados como hijos suyos. Amén, eres de linaje. Y luego dice, según el puro afecto de su voluntad, es decir, ¿fue tu voluntad ser elegido? No, es según el puro afecto de su voluntad. Es la voluntad de Dios el que tú y yo seamos linaje escogido. Amén. No es porque tú lo decidiste, no es porque tú de alguna manera te arrepentiste, aunque el arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo proviene, hermanos, de Dios, tú lo expresas a través de una regeneración, pero ese es otro tema. Lo que quiero decirte el día de hoy es que eres un linaje escogido, has sido predestinado para ser adoptado hijo suyo, según el puro afecto de su voluntad.
El hecho de que tú y yo seamos linaje escogido es porque el Señor así lo ha querido. Amén. Eso somos en Cristo, hermanos. Somos linaje escogido. Versículo 11, por favor. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido, ¿qué? Predestinados conforme al propósito de ti. No, conforme al propósito del que hace todas las cosas. ¿Quién es el que hace todas las cosas? ¿Quién es el que hace todas las cosas? Es Dios. Dice el texto, según el designio de su voluntad. Hermano, si eres linaje escogido, es porque es su voluntad. Si tú estás aquí es porque es su voluntad. Amén. Hermano, esto me da alegría, gozo. Esto me da la bienaventuranza de ser linaje escogido. Esto es maravilloso. Hermanos, podemos quizás ser de la familia Hernández, pero si eres del linaje escogido, es algo mucho mayor y mucho más exceso. Amén. Mucho más digno, hermano, el que tú y yo habemos sido predestinados para ser adoptados hijos suyos. El que tú y yo tengamos la herencia incorruptible y el que tú y yo podamos ser del linaje de Dios. ¡Wow, hermano! Increíble. Esto te debe llenar de gozo. Amén. Ahora, lo que Pedro está haciendo es una comparativa de lo que ahora eres con lo que era el pueblo de Israel. Ve, por favor, qué dice Isaías 43:20. Porque usted puede decirme, hermano, pero el pueblo de Dios, el linaje escogido, es el linaje de Abraham. Error. De alguna manera, hermanos, de una manera, nosotros le llamamos en la teología un arquetipo o un antitipo. El pueblo de Israel es el antitipo y la iglesia es el tipo cumplido. Pues al revés, Israel es el tipo y la iglesia es el antitipo. Corrijo. Así que, hermanos, nosotros somos la expresión plenaria, somos la evidencia, somos realmente lo que quiso decir el Antiguo Testamento. Mientras Israel es el tipo, nosotros cumplimos el tipo porque somos el pueblo escogido de Dios. Dice la Biblia que no son israelitas los que son hijos de Abraham, sino los que son de la circuncisión por la fe. Los que son hijos por la fe son hijos de Abraham. Hermanos, somos el pueblo escogido de Dios por causa de Cristo. Ahora vea Isaías 43:20. Dice el versículo. Escucha, hermanos, con atención. Las fieras del campo, ¿qué dice? Me honrarán los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Y aquí tú puedes decir, ¿quién es el escogido? ¿Israel? ¿O según Pedro la iglesia? Hermanos, solamente Israel es el tipo del pueblo que vendría en el futuro, que somos nosotros. Nosotros somos el pueblo escogido. Hermanos, y aún Israel de alguna manera que representa de una manera física a la iglesia, Israel, si no cree en el Mesías, no es pueblo de Dios. Si ellos no son circuncidados en el corazón, aunque tengan su circuncisión externa, no son pueblo de Dios. Y la ira de Dios está sobre ellos, como Juan el Bautista les dijo. Ustedes dicen que son hijos de Abraham, pero de cierto os digo que Dios puede levantar aún de las piedras hijos de Abraham. Así que arrepentíos, hagan frutos de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque vendrá el hacha y los exterminará. El hacha está puesta en la raíz de todos los árboles, y aunque sean hijos de Abraham, aunque ustedes piensen que son linaje escogido, si no muestran los frutos dignos de arrepentimiento, ustedes serán destruidos. Hermanos, somos pueblo de Dios. Somos linaje escogido. Nuevamente regresa a 1 de Pedro 2:9. Increíble. Eres pueblo de Dios. Eres descendiente espiritual de Abraham. Eres heredero de las promesas. Eres un linaje escogido. Pero hay otra cosita de lo que ahora eres en Cristo, lo que te identifica. Por cierto, hermanos, lo que nos identifica no es la corbata. No nos identifica un vestido. No nos identifica un templo con un rótulo ahí afuera, iglesia bíblica, iglesia de Cristo, iglesia bautista. Lo que te identifica es lo que ahora eres en Cristo. Amén. Esta iglesia pudiera llamarse iglesia cristiana y puede ser de Cristo. ¿Sí está conmigo? Porque también puede haber iglesias de algunas otras congregaciones, iglesias bautistas, pero la mayoría de ellas quizás ni siquiera tienen miembros creyentes. Ahora, no me malentienda. La identidad de los bautistas es una identidad buena, donde identificamos que tiene buena doctrina por su rótulo.
Pero lo que te identifica como un verdadero creyente es que eres un linaje escogido. Es que eres un real sacerdocio. Amén. Y otra vez este local pudiera llamarse iglesia evangélica, iglesia bautista, iglesia cristiana, pero lo que te identifica es lo que eres en Cristo. No el rótulo de la iglesia, no el tipo de edificio que tienes. No te identifica si tienes escuela dominical o no tienes escuela dominical. Te identifica lo que eres en Cristo, amén, hermano. Amén. No te identifica la versión de la Biblia. Amén. Es que si tú no manejas la versión 60 no eres creyente. Si tú no manejas la versión antigua no eres creyente. Si tú no manejas la versión de las Américas no eres creyente. No, hermano, no nos identifica la Biblia. Nos identifica lo que somos en Cristo. Amén. Por cierto, hermanos, no nos identifica ni siquiera aún nuestro lenguaje. Porque hay muchas denominaciones donde solamente se escucha cuando entras a esos templos. Escuchas, aleluya. Amén, gloria a Dios, pero eso no te identifica. ¿Sí estás conmigo? El hecho de que digas más veces aleluya, más veces gloria a Dios, no identifica si eres creyente o no eres creyente, te identifica lo que Dios ha hecho en tu vida y lo que Dios ha dicho que eres. Ahora, no tiene nada de malo y no estoy en contra del aleluya y del amén y del gloria a Dios. ¿Sí me explico, hermano? Luego dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Para entender esto necesitamos comprender que era un sacerdote. ¿Qué es un sacerdote en el tiempo del Antiguo Testamento? Es una persona separada para servir al pueblo de Dios, donde por medio de sacrificios de animales reconciliaban al pueblo expiando sus pecados. Ahora, lo que expiaba el pecado era la sangre derramada del sacrificio. No era el mismo sacerdote. El sacerdote solamente era como que un mediador entre Dios y el hombre en la tierra. Estos sacerdotes trabajaban en el tabernáculo. No tengan en la mente, hermanos, los sacerdotes católicos el día de hoy, porque ellos no ofrecen sacrificios de animales. Los sacerdotes del Antiguo Testamento estaban en el tabernáculo, en una ciudad específica de Jerusalén, o en el templo de Salomón, y vestían de una manera diferente a como visten los sacerdotes católicos el día de hoy. Solamente es un comentario. Entonces, ¿por qué Pedro dice que somos un sacerdocio real? Porque ahora en Cristo, hermano, tú tienes la determinación, la disposición, las llaves del reino para poder intervenir o estar en medio como un mediador entre Dios y el hombre. Ahora, el único mediador es Jesucristo. Pero a la iglesia, hermano, se le ha dado el ministerio de la reconciliación, como hemos visto en 2 Corintios 5, 17 al 20. Somos, hermanos, un real sacerdocio que es separado, dedicado, consagrado para servir a Dios. Las únicas personas en el Antiguo Testamento que podían estar en el tabernáculo, ¿quiénes eran? Los sacerdotes. Y en el Nuevo Testamento, las únicas personas que pueden servir a Dios estando en el lugar santo, ¿sabes quién es? La iglesia. Ahora eres consagrado, ahora eres dedicado, se te ha apartado para servir al Señor. Amén. El creyente es separado, dedicado, consagrado para servir a su Dios. Otra vez, para servir a su Dios. Hermano, por eso no es bueno traer gente inconversa para servir a Dios. Los creyentes son los encargados, los dedicados y los santificados como sacerdotes para servir a su Dios. Amén. Como el creyente pertenece a Dios, por lo tanto es heredero de este sacerdocio que pertenece no a la tribu de Leví, sino a Dios. Por eso es real sacerdocio. Increíble, hermanos. El que te ha dado el mandamiento y la orden y la consagración de ser un sacerdote, de ser una persona consagrada para servir a Dios, no es Leví, no es ni siquiera Israel, no es ni siquiera Abraham, es Dios mismo. El Señor desde el día que creíste te ha apartado para que tú le sirvas, para que tu vida sea una vida en santificación. Por cierto, hermanos, los sacerdotes tenían que vivir vida santa. Tenían una mitra aquí que decía santidad a Jehová. Tenían, hermanos, textos a través, por ejemplo, tenían 12 piedras aquí que representaban el pueblo de Dios. Tenían el Urim y el Tumim, que era la manera en cómo se relacionaban y hablaban con el Señor. Hermanos, tenían una vestimenta completamente distinta, una vestimenta santa. De hecho, toda la vestimenta era santa, según lo que dice el Pentateuco. Hermanos, si eso nos representa de una manera tipológica, el sacerdote era el tipo. Y ahora la iglesia, hermanos, también funge como el antitipo. Somos, hermanos, el real sacerdocio. Por eso debemos servir a nuestro Dios
siempre en santidad, apartados del mal. Amén. Este sacerdocio te lo dio el Señor y eres un servidor de Dios. ¿Ves lo que dice nuevamente? Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, ¿y qué más? Nación santa. La implicación ética de pertenencia no es solo individual, sino es colectiva y corporativa. Pertenecemos a una nación, y no estoy hablando de la nación mexicana. Pertenecemos a una nación más excelsa y sublime, y esta es la nación de Dios, la Jerusalén, la celestial. Amén, hermano. Pertenecemos a una nación santa. Ahora, hermano, no solamente tienes físicamente una nacionalidad mexicana, como lo dice tu credencial de elector o tu INE, o no solamente porque le dice tu acta de nacimiento, sino porque ahora, a través de la fe en Cristo, tú formas parte de una nación más excelsa, espiritual, a la cual esperamos. El libro de Hebreos en el capítulo 11 dice que Abraham esperaba una ciudad con fundamento, cuyo artífice y hacedor, constructor y arquitecto es Dios. Hermanos, todos nosotros esperamos esa ciudad. Somos el día de hoy ciudadanos del reino. Amén. Increíble, hermanos. Eso es lo que eres en Cristo. Ve, por favor, Filipenses 3:20. Filipenses 3:20 y 21. Es lo mismo que el apóstol Pablo dice. Mas nuestra ciudadanía, es decir, tu nacionalidad, ¿dónde está? En los cielos. De donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Hermanos, seremos transformados en esta nación. Y luego dice, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Es decir, por medio de ese poder, el Señor te va a transformar y te va a hacer sentar literalmente en lugares celestiales. Ahora posicionalmente eres parte de una ciudadanía celestial, una nación santa. Como dijimos el día jueves, estás sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús, como dice el libro de Efesios. Pero ahora, hermanos, posicionalmente tienes una nueva nacionalidad. Por cierto, hermano, y mira, por eso, y no digo que esté mal, pero no te afanes por tanto en estas cosas, en las cosas de este mundo, porque tu nacionalidad no está aquí. El mismo apóstol Pedro sigue diciendo que somos solamente peregrinos de esta nación. Estamos de paso. Amén. No estaremos por siempre aquí, hermano. Pero sí, trabaja, ahorra, haz lo que tengas que hacer en este mundo, pero no te afanes por las cosas de este mundo. Tu nacionalidad no es esta. Tu nacionalidad es eterna, más sublime, en los cielos. Amén. Podemos estar, hermanos, en este lugar físico, en esta nación mexicana, en este local como iglesia, pero cuando estés en tu verdadera nación, todo el lugar celestial es el templo de Dios. No tendrás que ir a la iglesia el domingo, estarás siempre con el Señor. Estarás siempre gozando de su presencia como una nación santa. Amén. Una nación es parte de la identidad de todo ser humano. Los creyentes no solo son parte de una nación, sino que pertenecen a ella. Estaba yo en la Sierra de Veracruz y las personas me decían, hermanos de la iglesia, de las iglesias de allá, me decían, hermano, ¿de dónde vienes? Y yo les decía bromeando, pues, parezco como europeo, pero vengo de Veracruz. Y se nota que vengo de Veracruz, porque no hablamos como hablan los demás, es decir, a veces no pronunciamos la J o la S, y se nos comen algunas letras de nuestras palabras, y luego hablamos ahí como jarochos, y sabemos que somos de Veracruz porque nos identifica nuestra forma de hablar. A veces llevamos guayabera, eso identifica un jarocho también. A todos los de la costa utilizan guayabera, sombreros con una iguana en el sombrero. Son cosas que nos identifican, ¿sí está conmigo? Por ejemplo, cuando vas al DF, la mayoría de las personas van en saco a sus trabajos. Casi todos utilizan sacos en el trabajo. Yo me impresioné porque aquí en Veracruz nunca ves a alguien con saco. Ves a gente con guayabera. Pero cuando vas al DF, un pastor me decía, al defectuoso, tú puedes ver que la gente va con saco y con un portafolio. Y porque allá hay muchos edificios, muchos trabajos de oficina.
Hermanos, hay cosas que nos identifican, no solamente el INE. En nuestra nacionalidad física hay cosas que nos identifican. Pero en Cristo, hermano, como nación, también tenemos una identidad. Somos una nación diferente. Amén. Colectivamente debemos ser diferentes. Nuestro gobierno no es un gobierno físico, nuestro gobierno es un gobierno que proviene de Dios, donde todos somos embajadores de Cristo en nuestra nación, donde nuestras leyes no son humanas, sino procedentes de la mente de Dios. Amén. Donde no hay corrupción. Amén. El día, como le comentaba, el día miércoles, nos paró tránsito. Y le decía el tránsito al hermano Eusebio, pues mira, yo no quiero hacerte daño, no quiero afectarte, pero podemos arreglarnos. Ahí está mi papá, no es cierto. Y entonces, hermanos, aunque aquí hay ley, hay corrupción. Pero en nuestra nación santa no hay corrupción, porque las leyes de Dios rigen y nuestra transformación en un cuerpo incorruptible hará que nuestra persona no peque. Seremos santos por siempre. Somos una nación santa. Amén. La nación santa camina en santidad. La nación santa habla de manera distinta. Y aunque todavía no llegamos a nuestra ciudadanía celestial, en Cristo ya tenemos una nacionalidad. No necesitas ahora, hermanos, decir, bueno, voy a sacar un pasaporte para irme a la nacionalidad santa. Desde el momento que crees, tienes un pasaporte directo a esta nacionalidad. Ahora, posicionalmente, eres de parte de la nación santa. Amén. Donde mis conciudadanos no son desconocidos, sino todos somos transformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Amén. Somos una nación santa, somos linaje escogido, somos un real sacerdocio, pero hay algo más. Ve por favor 1 de Pedro, capítulo 2. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, y luego pueblo adquirido. Querido hermano, Dios te ha adquirido. Dios te ha comprado. Allí está el origen de quién soy y de cuánto valgo. Hermano, vales demasiado. Vales muchísimo. ¿Cuánto vales? La sangre de Cristo. La sangre del Dios hecho carne. Eso es lo que vales. Dios te ha comprado, ha pagado un rescate por el precio de su preciosa sangre. Hermano, no vales 10 pesos. No vales, hermano, simplemente una cantidad de dinero. Dice la Biblia, porque no fuimos comprados con oro o plata, sino con la sangre misma de Cristo. Eso es lo que Dios, lo que Jesucristo mismo pagó por ti y por tu rescate. 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y le pertenecemos a Él. Él nos ha comprado, nos ha adquirido. Somos pueblo adquirido. Amén. Hermano, tú no llegaste a la ciudadanía porque quisiste. Llegaste porque fuiste comprado. Eso nos convierte en personas, hermanos, sumamente especiales. Increíble, hermano. Eso nos convierte en un linaje escogido, en un real sacerdocio, en gente santa. Aunque seamos feitos, gorditos, flaquitos, morenitos, güeritos, perdón. Somos una gente escogida. Amén, hermano. Ayer estaba escuchando al doctor Arce Sproul y decía, nadie que entienda la doctrina de la elección se va a jactar diciendo, soy elegido y soy mejor que los demás. Todo aquel que entiende la doctrina de la elección sabe que si es escogido es porque no lo merece, porque fue comprado. Amén. Quiero darte un segundo punto, hermanos. Ya hemos visto lo que nos identifica y lo que somos en Cristo. Pero ve lo que sigue diciendo el versículo 9. Hay un propósito para este pueblo adquirido. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios, para, ¿qué cosa? Anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermano, tienes un propósito.
No simplemente y sencillamente eres un pueblo escogido, no solamente eres un real sacerdocio, no solamente eres una nación santa, y no solamente eres un pueblo adquirido, sino que tienes un propósito por lo cual el Señor te ha comprado, te ha adquirido y te ha hecho un linaje escogido. ¿Y sabes cuál es el propósito? Anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Hermanos, si tú no anuncias las virtudes de nuestro Dios, es decir, cuando dice la palabra anunciar, esta palabra es exagelo en griego. Proviene de la raíz ángelos, que es ángel, mensajero o enviado. Dios te ha adquirido, te ha comprado para que anuncies, declares abiertamente las obras de nuestro Dios. Amén. Hermano, si no confiesas, si no hablas públicamente las obras de nuestro Dios, entonces no eres, por default, un pueblo adquirido. No eres gente santa, no eres nación santa, no eres linaje escogido y no eres un real sacerdocio. Porque normalmente, naturalmente, la vida de un creyente, la vida de una persona que tiene una nueva nacionalidad, entonces se rige por anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Pero si no, hermano, si tú no obras el anunciar públicamente las obras de nuestro Dios, entonces usted no es pueblo de Dios y usted necesita arrepentirse de sus pecados. El creyente no puede darse el lujo de ser un agente secreto. Amén. El creyente no puede darse el lujo de ser un agente secreto del reino de Dios. Su vida y mensaje deben ser declarados y exhibidos ante el mundo. A veces descontextualizamos Romanos capítulo 10, versículo 9. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero hermano, ¿sabes que esta palabra confesar no es hacer una oración de 5 minutos? Esta palabra confesar es declarar siempre que Cristo es tu Señor. Por eso un creyente no puede vivir en silencio. Todo aquel que confiesa que Jesús es Señor, entonces es salvo. Pero el que no confiesa que Jesucristo es Señor, como dice Romanos 10:9, y el que no anuncia las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable, entonces no es salvo, hermano. Porque un creyente naturalmente va a anunciar el poder de Dios. Va a anunciar las virtudes de aquel que es poderoso para salvarnos. Amén. Estas virtudes, hermanos, es el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación. En el Evangelio vemos el poder de la resurrección. En el Evangelio vemos el poder de la muerte de Cristo para transformar las vidas de las personas y para justificarnos. El Evangelio es poder. Y todas las obras de nuestro Dios son poder de lo alto. Pero si tú y yo no anunciamos esas virtudes, entonces, todo lo bonito que dijimos hace rato, las 4 características que nos identifican están por demás. Amén. Quiero decirte una última cosa, y este es nuestro último punto. Ve el versículo 10, por favor. Vosotros que en otro tiempo, y esto está hablando de historia, de un testimonio histórico, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Querido hermano, tú y yo tenemos un testimonio histórico. El testimonio de que antes no tenías misericordia de Dios. El testimonio de que anteriormente no eras parte del pueblo de Dios. El testimonio de que anteriormente, antes de conocer a Cristo, estabas lejos de las promesas, de los pactos, de la fe y de nuestro Señor Jesucristo y de ser parte de la nacionalidad santa. Ese es el testimonio que teníamos. Hermano, pero ahora no es así. Ahora nuestro testimonio ha cambiado. Amén. El sentido de fidelidad está ligado a la intimidad entre Dios y su pueblo. Ahora somos pueblo de Dios. Por ejemplo, hermanos, vaya a Oseas 3:1. Oseas, no es Osea Hello, es Oseas. Oseas 3:1. Vamos a leer hasta el versículo 5. Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada. Y le dije, tú serás mía durante muchos días. No fornicarás ni tomarás otro varón. Lo mismo haré
yo contigo, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin éfod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y su bondad en el fin de los días. Israel, hermanos, era una nación adúltera. Israel era una nación pecadora, que se habían alejado de Dios. Pero, hermanos, aún así Dios seguía amando a Israel. Y cuando Israel regresara a la intimidad con Dios, Dios le seguiría amando. Así que, hermanos, la acción del pueblo de volverse a Jehová fue honrada por Dios por su fidelidad incondicional de Dios. Nosotros, hermanos, estábamos lejos del pueblo de Dios, estábamos lejos de la ciudadanía y lejos de los pactos, pero Dios nos ha amado tanto que nos ha hecho partícipes de la nación celestial. Hermanos, es nuestro testimonio que antes no éramos creyentes, que antes éramos hijos de ira, como leímos el día de hoy en Efesios capítulo 2. Amén. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Antes, hermanos, no teníamos vida. Antes teníamos solamente... estábamos perdidos, pero el Señor vino a rescatarnos. Éramos muertos. Pero ahora, hermanos, somos salvos. Ahora habemos alcanzado misericordia. Ahora, hermanos, eres un pueblo adquirido. Amén. Es claro que solo Jesucristo nos hizo partícipes de todas esas cosas. Y quiero terminar leyendo el versículo 11. Vamos a Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro 2:11. Vamos a leer desde el versículo 10. Mas vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo ruego, como a extranjeros y peregrinos. ¿Por qué extranjeros y peregrinos? Porque no perteneces aquí, hermano. ¿Sí estás conmigo? Eres un extranjero porque no perteneces a esta ciudadanía. Aunque tengamos rasgos mexicanos, aunque tengamos, aunque nos identifiquemos como mexicanos, no eres de esta nacionalidad. Eres un extranjero y un peregrino. ¿Qué es un peregrino? Una persona que está de paso. Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hermano, como una nación diferente. Apártate del pecado. Aléjate de los deseos carnales. Manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles. Es decir, entre las personas que no pertenecen a la nación del pueblo de Dios. Mantén una buena manera de vivir para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Querido hermano, somos pueblo de Dios. Eres una persona diferente. Eres un real sacerdocio, gente escogida, un linaje escogido, una nación santa, un pueblo adquirido. Pero si no anuncias las virtudes de Dios, entonces no puedes ser eso y no eres eso. Porque el creyente, naturalmente, hermanos, proclama las virtudes de Dios. Y por lo tanto, esto te identifica como una persona que ha salido... Que no tenía misericordia, pero que ahora tiene misericordia, que no era pueblo de Dios, pero que ahora es pueblo de Dios, que hemos alcanzado misericordia. Amén, hermanos. Vamos a orar. Gracias, Padre.